Listo, continuamos entonces, jóvenes. Bien, entonces, a ver si acá hay algo en el chat. Ah, ya. Bájatelo, Rodrigo, porque vas a estar ante un buen libro y además se puede leer por partes. En el sentido que él mismo lo dice en el prólogo, no es un libro en conjunto, es más bien un conjunto de ensayos, ¿no? Bueno, entonces les contaba pues de que en este texto él hace un rescate más histórico que antropológico, ¿no? Y por allí vino ciertamente no una feroz, pero sí una crítica al desarrollo del trabajo y en todo caso a cómo él lo había tomado la óptica, ¿no? Y claro, es que las herramientas del historiador nos cuestan tiempos, nos cuenta tiempo y tiempos poder acogerlas, poder entenderlas. Como les comentaba, él empieza con una visión sistemática y con la biblioteca de los jesuitas al momento de su expulsión, entre sistemática e histórica, cultural, pero sus dos tesis en Francia, ¿no? La primera que ya les mencioné, de la hacienda, de la encomienda de la hacienda capitalista en el Valle de Jetepeque, siglo XVI, siglo XIX, y la otra sobre, ya más específica, las lanas de Arequipa, ¿no? Esto último fue publicado por el IEP, ¿no? Y eso también publicado pues en el año 87, 88 más o menos, ¿no? Para eso él ya era docente de la universidad, no me acuerdo si era principal ya, no me acuerdo, creo que ya era principal, pero él durante la década del 70 dictaba clases en Europa, en Estados Unidos, más en Estados Unidos, y por supuesto acá en Perú, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos empezado con un texto, ¿no? La comparsa Inca Capitán del doctor Burga, ¿no? Como le dije, tal vez el último texto en el cual él hace una profundidad y de una visión muy rica, ¿no? Culturalmente. Pero de alguna manera la observación principal restaba en que la labor que él hacía era más, o sea, él conoce muy bien la historia económica, ¿no? En este texto, en el prólogo, en la parte siguiente del prólogo, explica por qué también, ¿no? O sea, no acepta directamente, ¿no? Que ese texto estuvo criticado, pero sí dice que ya para la década de los 90 él ciertamente se había quedado sin mucho argumento, o en todo caso con una reflexión en forma de distanciamiento con la caída de Berlín, ¿no? Lo menciona ahí, ¿no? Puede ser, creo que a muchos intelectuales de izquierdas de los años finales de los 80, la caída del muro ciertamente va a representar pues un episodio de una reflexión profunda, ¿no? En San Marcos mismos, y aquí termina este prólogo de este texto, existieron pues profesores doctores, por ejemplo había un doctor en sociología, el doctor Zapatero, que venía de la Universidad de Leipzig, ¿no? De una universidad que estaba en la República Democrática Alemana, ¿no? Entonces estaba muy fresco el tema del muro de Berlín y el impacto en el desarrollo intelectual y académico, ¿no? De comienzo de los 90, ¿no? Hay más que podemos hilar, pero lo mencionamos porque este pequeño artículo proviene de un historiador español, más o menos contemporáneo nuestro, en todo caso creo yo tendrá menos de 50 años, que a través de un episodio cultural en su región, ¿no? Él es de Murcia, y él en Murcia pues observa una celebración de Corpus Christi bastante particular y que luego con el estudio pormenorizado que él hace encuentra que no se repite mucho en diferentes regiones, ¿no? La representación del rey Nabucodonosor II. Entonces ahí entramos un poco en la reflexión y en el análisis, ¿no? De cómo un personaje de la historia antigua, Nabucodonosor, va a entrar pues dentro de la imaginería y la representación histórica religiosa, ¿no? Pero es que son muchas en verdad los episodios históricos de la antigüedad que se repiten, ¿no? Y sobre todo dentro de la representación religiosa católica, ¿no? Si no recordemos, por ejemplo, la bajada de reyes, ¿no? Los reyes magos de Oriente. Estaríamos hablando más o menos del siglo I antes de Cristo, ¿no? Entonces, y por supuesto, alguna vez el propio Bloch habría mencionado en sus textos que una de las representaciones religiosas que mayor representatividad de la antigüedad contiene ciertamente la judeo-cristiana, ¿no?
y razón no le faltaba, ¿no? Bien, entonces con esto vamos introduciéndonos nosotros al texto, ¿sí? Voy a compartir ahora mismo este trabajo que ustedes seguramente pues ya un poquito repasado y del cual me gustaría a mí poder conversar, ¿no? El texto es el de Babilonia y Nabucodonosor, ¿no? Historia antigua, tradición viva, bosquejos sobre su realidad histórica y sobre su presencia en el cortejo bíblico de Lorca. Curiosamente, y he seguido un poquito los textos de Juan L. Montero, él luego se torna un especialista en historia universal, específicamente dentro de la historia de la religión, asiria, babilónica, tal vez en España sea uno de los actuales estudiosos vivos y relativamente jóvenes de Medio Oriente a través de la historia universal, ¿no? ¿No? Luego he seguido textos que era publicado en el 2014, el 2017, en el cual expande y se introduce mucho más ya dentro de, sobre todo de la historia de las religiones, ¿no? Yo recuerdo que hasta hace unos 15 o 12 años había un posgrado, ¿no? En historia de las religiones en San Marcos, ¿no? Y es que es un tema, pues, de cuyo sustento histórico es a veces bastante necesario resaltar, ¿no? Y bueno, solamente como anécdota, esta maestría estaba financiada. Y esta maestría la financiaba, pues, una asociación protestante, ¿no? Que hizo el convenio con el posgrado de sociales de San Marcos, ¿no? Interesante. Bueno, entonces lo vamos dejando ahí. Y antes de pasar a explicar un poquito esto, el contexto histórico de Babilonia y bueno, lo que respecta a ello, quisiera por favor algunos aportes sobre la lectura, ¿no? ¿Sí? Algunos aportes para que ustedes me puedan señalar. Recuerden ustedes, por favor, el día de mañana, sábado, me envían el resumen de una de estas dos, ¿no? O bien de esta o bien de la de Res Juliet. ¿Sí? Lo van a enviar a mi correo, no hay problema por ahora, porque todavía no encuentro el docs que debo agregar, así que lo mandan a mi correo. Sí, repito, solamente una de dos, y máximo dos hojas, dos caras. Sí, Times New Roman, tamaño 2, espacio y medio, o sea, es corto en realidad. O bien de la de Juan Montero sobre Babilonia, o bien la de Res Juliet sobre los menhires y los enterramientos en la etapa de la postrevolución neolítica en Europa francesa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Consulta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o consulta, por favor? Bien. Entonces, Profesor, te escucho, maestro, te escucho. ¿Cómo estás? Qué gusto. una pregunta. ¿El tema que va a presentar ahora va a ser a partir de este texto? Sí, Ah, ya, ok, ok. sí, sí. ¿Lo has mapeado en el Classroom? Sí, sí, ya lo tengo, ya lo he leído, no se preocupe. Ah, ya, muy bien. Entonces empezamos contigo, maestrazo. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué te pareció? A ver, coméntanos un poquitín. No, nada, lo poco que, bueno, lo leí así al corrido, Sí, sí, pero no fue pasa nada. una Adelante. lectura muy interesante porque nos muestra de que en una comunidad de la península ibérica que hasta ahora no se tiene registro de un contacto con el imperio babilónico, eh, puede retratar en una de sus desfiles bíblicos, retratar uno de los pasajes menos conocidos por la historia hasta bien entrado el siglo XX, que es el reinado de Nabucodonosor II. Y eso me pareció interesante, de que a pesar de la lejanía y los siglos de destrucción y olvido de este periodo de la historia, en algunos pueblos, y en este caso uno que es bien lejano, se mantiene en el ideario popular. Muy bien. Yo estoy entrando, muy bien. Gracias, Ángelo, gracias. Yo estoy entrando ahora al class. Lo voy a poner acá. Sí, denme un minuto. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. Sí, perdónenme. Aquí está. Una pestaña del Chrome y entro a nuestro Claro. Ahí está la separata de Montero, ¿no? Babilonia y Nabucodonosor. Yo doy una pequeña introducción y me parece, Ángelo, en verdad, bastante enriquecedor lo que mencionas, porque muchos registros culturales tienen un nombre específico, ¿no? Cuando no son propiamente monumentales. Creo que le llaman no monumentales, tiene un nombre eso.
Tiene un nombre, ahorita lo vamos a encontrar. Espérate, vamos a ver, ahora te digo mejor cómo se llaman ese tipo de... Ya, aquí está. Ministerio de Cultura, pues no, nada, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, les decía, por ejemplo, que en esta lectura efectivamente vamos a empezar entonces al revés la lectura, ¿ya? Vamos a empezar al revés. Eh, Aquí estamos. Ya, ¿se ve el PDF, jóvenes? ¿Lo pueden visualizar? ¿Me confirman, por favor? No hay problema, Renzo. Ok, no te preocupes. No estás elevado. Yo ya. Ay, Elder, dame. Ya, a ver, Elder, a ver, ya, de una vez. A ver, me dan unos minutos para poder, de una vez voy a agregar mejor a Elder. Ya, a ver, te voy a agregar, ¿ya? Personas. ¿Puedes visualizarlo? Lo voy a visualizar, ¿ya? Ya, lo voy a visualizar para de una vez agregarte. Ya. Ya, a ver. Agregar. Y acá yo tengo el correo. Dame un minuto. Sí, tengo acá el correo. Ya. Elder Quispe 302. Elder Quispe 302 @gmail.com. Ya te encontró el Google. Te invito. Y listo. Ahora tienes que aceptar Elder. Ya te va a llegar a tu correo. Te llega más o menos en 1 minuto y medio. Máximo 2 minutos. Y luego aceptas y ahí ya estás adentro. ¿Ya? Listo, ok. Bien, seguimos acá en clase entonces. ¿Ya? Acá en trabajo de clase donde debo dejarles, pero ya, por ahora, para esta semana me envían solamente al correo que ustedes ya tienen, ¿no? El de jguaraj@unmsm.edu.p, que lo tienen porque de ahí es donde se envían el calendario. Bien, vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? Se visualiza, jóvenes, el PDF, ¿sí? Porque acá también tengo el PowerPoint que también lo he preparado, ¿no? Bien, aquí está. ¿Me confirman, por favor? ¿Se visualiza el PDF? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Y de ahí vamos al PowerPoint preparado. Hay una escena bíblica, estamos empezando de lo presente a lo pasado, ¿no? Pero el juego tiene una conexión, o sea, esto tiene que pasar por un proceso de validación. Y no nos referimos con eso, pues, a validación de pares, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, una validación histórica con algún acontecimiento que pueda ser recabado, que pueda ser estudiado y que tenga esa reminiscencia, ¿no? Entonces, a fines de la década del 50, fines de la década del 60, se empieza pues a una representación, ¿no? Acá tienen ustedes una representación en España del rey Nabucodonosor, ¿no? Claro, hacía sobre todo alusión a la presentación del profeta Daniel, ¿no? O sea, esa relación de muy hebrea, ¿no? Muy judía, de el profeta que con su debilidad, con su pequeñez, con su aparente disminución física, hace frente, ¿no? Confronta a un emperador. Esto es algo muy judío, lo decía, porque es una figura también con la cual juega la tradición histórica hebrea con Moisés, ¿no? Quien no tiene pues los ejércitos ni el desarrollo militar del faraón, lo veremos ya en esa separata, y sin embargo le hace frente y lo vence, ¿no? Algo parecido pasa con esto, ¿no? La figura de David y Goliat, ¿no? Una figura en la cual David tiene todas las de perder, no es un soldado veterano, es un pastor, es casi un niño de 12 o 14 años y tiene que enfrentarse al campeón de batallas, ¿no? ¿Cómo se llama el gigante? Goliat, ¿no? Y bueno, al final de esto sabemos ya cómo termina el recurso de la historia, ¿no? Con el triunfo de David, ¿no? Y lo que es más interesante, no solamente lo vence, sino que le corta la cabeza, ¿no? Se supone que era un pastor, ¿no? Bueno, en fin. Entonces luego hay un recorte mayor, una profundización, ¿no? En la cual se observa que este autor encuentra rasgos de representación
de Nabucodonosor, pues ya en la década del 20, ¿no? Dentro de España. Y bueno, esto claro reflejado dentro de la Semana Santa. Ya en la década de los 80 y finalmente en los 90, la representación es casi magistral, tiene un corte más histórico, observa pues eh, que incluso los trajes o que incluso las representaciones culturales ya no son tan diversas, ¿no? O sea, él hace primero una reconstrucción histórica del evento en sí. O sea, él ya conoce y él ya sabe que este evento tiene cierta trascendencia en Murcia. Luego empieza una revisión histórica hacia atrás, ¿no? En diferentes estudios fotográficos, él observa pues que era una representación casi libre, ¿no? O sea, podía hacerse bajo una especie de representación de palacios a través ¿no? Minimizados, pues, romanos o griegos o chinos, ¿no? No había un orden histórico. Este orden histórico se empieza a respetar, como bien señala el autor, a partir del fin de los 90, ¿no? Cuando ya tanto los trajes, la representación del dios Marduk, el arco del triunfo del emperador Nabucodonosor, sí corresponde pues más en línea con el registro histórico, ¿no? Entonces, él hace una representación ordenada de esta promoción histórica, ¿no? De esta reproducción que él encuentra en Murcia. Pero ese pudo haberse quedado en esa representación muy correcta que hizo, ¿no? El recurso histórico. ¿Cuál es ahí el recurso histórico? La reconstrucción de la expresión en diferentes etapas. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la labor estrictamente antropológica y la labor de la historia antropológica. Y aquí, por favor, yo quisiera que ustedes, por favor, pregunten con toda paz. O sea, acá, por ejemplo, vemos el curso, un poco el objetivo del mismo, ¿no? La reconstrucción que aporta el trabajo del historiador tiene diferencias fundamentales con la reconstrucción y las herramientas que tiene el antropólogo. ¿No? El antropólogo tal vez tiene por su propia naturaleza una mayor fortaleza en la comprensión del espacio cósmico de las personas, ¿no? Y si está vinculado a las ciencias sociales, pues tendrá un análisis bastante detallado, bastante purito, de cuáles serían esas relaciones, en qué consisten, si hay imágenes de poder, si hay imágenes de sociedad, cuáles son, cómo se expresan, cómo se insertaron, cómo se insertan estos dentro del contexto de la representación. Es un trabajo antropológico. En cambio, el que hace historia antropológica, lo primero que busca es primero por ojo, por recursos y usos estrictamente del oficio, ¿no? Busca primero una estratificación del mismo. Por supuesto que lo vamos a hacer burdamente. Nosotros siempre cuando hacemos la estrategia de la estratificación o de la periodización o la periodificación, nosotros advertimos que esto es una forma de comprender. O sea, no vamos a quedar pues que esta es la división perpetua in secula seculorum, ¿no? Es una herramienta que nos permite a nosotros dividir, ¿no? Y entonces él hace efectivamente esta división, ¿no? Él encuentra que en la división hasta la década del 60 es una representación poco menos que libre, ¿no? O sea, ni las ropas, ni las reconstrucciones en pequeño de los edificios corresponden en absoluto a Nabucodonosor, ¿no? No se pierde tampoco el tema de los orígenes, o sea, él encuentra que esto se está realizando en forma libre en la década del 20 y 30 del siglo XX, principalmente en tiempos de Semana Santa, ¿no? Y es más, encuentra que dónde se halla esta escenificación de Nabucodonosor, principalmente cuando se va a hablar pues del Antiguo Testamento y se va a hacer seña de Daniel y su relación con este rey, ¿no? En el cual pues sabemos que Daniel va a ser triunfante. Y sabemos también de que este recurso ya había sido utilizado, muy propio de ¿no? Por digámoslo así, muy propio del análisis historiográfico cultural de los judíos, de la cultura hebrea, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? No está mal. Engrandecer el pequeño para disminuir al grande, ¿no? Bueno, sí es un recurso, perfecto, ¿no?
no, o sea, no se pierden los orígenes, lo determina los primeros registros fotográficos, hace el esquema, ¿no? Luego coloca que a fines de los 90 empiezan ya a, tal vez también por la expansión del saber cultural y la posibilidad de acceder a estudiosos, especialistas, historiadores, a fines de los 90 este culto empieza a ser enriquecido por ceñirse más a la historia, ¿no? Por ceñirse más a una reconstrucción desde de los hechos conocidos, ¿no? Interesante. Entonces, eso es un poquito, claro, que es solamente una imagen muy corta, ¿no? Porque ahí viene un trabajo mayor que hace el historiador, ¿no? En el juego pasado-presente, ¿no? Bien, entonces hemos empezado con la parte final del texto, acá podemos ver algunas fotografías, ¿no? Pero esa no era sino la excusa para que el autor luego nos exprese y nos demuestre un trabajo mayor, que es sobre Babilonia. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a conversar ahora. Babilonia está muy relacionado con el hecho histórico, ¿no? Eh, ¿Alguien me puede recrear, o sea, en una forma muy general, ¿no? Muy bien en la intervención del compañero Ángelo. ¿Algún joven puede dar un poco la explicación de... Vamos a ver, acá está el chat. Ya. Elder, entonces ya, perdón, un paréntesis, por favor. Elder, ¿ya aceptaste? ¿Listo? Entonces ya viste que yo lo agregué, ¿ah? ¿Sí? Listo. Ok, profesor. Ya. Bien. Pero tiene, paréntesis, disculpe. Pero Elder, tienes que aceptar, si no, no se completa el proceso. ¿Ya? O sea, tienes que entrar a tu correo, aceptar, y ahí recién se completa el ingreso al Classroom. ¿Sí? Les mando por si acaso te mando una vez que entres tienes que agregar este código y con eso ya se completa ya. No, porque después ya es automático ya. Acá te lo voy a poner en el chat, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Acá te remito el código. Listo. Con eso, una vez, la primera creo que sí tienes que ingresar y después ya entras automático. ¿Ok? Muy bien, seguimos. A ver, ¿dónde estamos? Acá está Montero. Bien. Les preguntaba, jóvenes, por favor, ¿quién me puede narrar la leyenda bíblica de Babilonia? A ver, un voluntaria. A ver, por favor, jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Por qué conocía Babilonia? Sí, puede ser A ver. Sí, sobre la Torre de Babel, exacto, Elder. Ajá, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué conocía la Torre de Babel? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. Vamos a, vamos a ver algo pequeño. ¿Ya? Acá voy a pasar un pequeño video del History Channel, ¿ya? Esperemos, me cuentan si lo pueden ver. A ver, vamos a ver por acá, hay alguien escrito. Claro. Querían hacer una torre tan grande que querían llegar hasta Dios. Muy bien, Elder. Perfecto, perfecto. Querían hacer, pues, una torre enorme, ¿no? Querían alcanzar a Dios. Y por supuesto que la imagen es que Dios no lo permitió, ¿no? Pero hay un detalle. ¿Quiénes están narrando la historia? ¿Los babilónicos o los judíos? ¿Mm? Esa es una descripción desde la historia principalmente. A Babilonia se le conoce por la tradición judía como los causantes de la primera diáspora. Claro, bueno, sí, sí. El tema de Babel viene, ¿no? Dentro de la línea de tiempo, ¿no? Exacto. Pero hay un detalle grande, jóvenes, ¿no? Y eso lo de Moisés es toda una historia, que vamos a ver nosotros cuando toquemos el tema de los hebreos, Bruno, lo vamos a ver desde el tiempo de Moisés, ¿sí?
Ahí vamos a calzar nosotros cómo el avance histórico o el análisis de este hombre pues va más allá del héroe, ¿no? Sino es un hombre que se relaciona con Dios directamente, ¿no? Que da la cara a Dios y que a través de esta relación él luego la expresa como voluntad divina hacia los hombres, ¿no? Hacia su comunidad de judíos, ¿no? Entonces, la figura de él va mucho más allá, ¿no? Eso conversaremos cuando nos toque hablar sobre los hebreos. Es más, la separata está, ¿no? En el sílabo. Sí, gracias, Bruno. Pero bueno, eh, vamos a darle acá el clic para... A ver, un momentito, me disculpan. Ya, listo. Voy a tener la presentación y ahora sí. Ya. Disculpen, tengo que... A ver. Aquí está. ¿Por qué no me...? Sí, la otra vez, ahora sí. Lo que quiero es reflejar el del... Ahora sí. Ahora sí, ya listo. No, acá tenemos a Nabucodonosor, historia, bosquejos sobre su realidad histórica y su presencia en el cortejo bíblico del orden. Muy bien, empecemos pues con la parte histórica, ¿no? Ya hemos visto que el autor inicia con una relación pasado-presente no forzada, sino a través de un análisis muy particular acerca de su centro poblado de origen, Murcia, ¿no? Que hace acá Nabucodonosor II. Y claro, primero hace un rescate de histopología, de historia antropológica, ¿no? Muy bien detallado, ¿no? Lo esquematiza, lo ubica dentro de la representación, encuentra esto dentro del Corpus Christi en Murcia, luego hace una búsqueda de otros espacios donde se repite esto, lo encontró en dos poblaciones más relativamente cercanas, la más alejada representación que encontró sobre Nabucodonosor fue a ver, la lectura está creo que en el sur, en el sur Sevilla, ¿no? Creo que menciona ahí a Sevilla, ¿no? Que es una de las pocas representaciones que él ha encontrado. O sea, para de contar, ¿no? ¿Dónde encuentra esta representación de tiempos de Corpus Christi? En Sevilla, en Murcia, y entonces pasa más cercano a Murcia, ¿no? Y para de contar, ¿no? Entonces, miren, y ese trabajo no es sencillo. Ese trabajo es trabajo de hormiga, ¿eh? Ese trabajo es un trabajo de mucho detalle. Pero es el trabajo inicial, necesario, ¿no? El análisis de la expansión geográfica del evento, el antecedente histórico del evento, ¿no? Ubicación temporal del evento, ¿no? En qué espacio o en qué momentos del año se hace este tipo de representatividad o de danza, dónde, ¿no? Entonces hace un trabajo bastante detallado sobre eso, ¿no? Parece que conoce muy bien este contexto. Y una vez que él ya termina ese trabajo, que repetimos, tranquilamente le pudo haber acabado por lo menos un año de investigación, sino una tesis de licenciatura, ¿no? Pero una vez que él tiene seguro este acápite, se hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué hace Nabucodonosor en España? Y a partir de ahí encontramos la presente lectura. ¿Mm? Recuerden, por favor, para mañana, ¿sí? Recuerden al correo a jguaraja@unmsm.edu.p, ¿sí? Me envían un resumen pequeño de una de las dos separatas, ¿no? O bien de Rey Juliet, o bien esta del contexto histórico, ¿sí? Y esa sería ya su primera nota que voy subiendo, ¿no? Bien, el contexto histórico de mucho, sí, cuanto mucho. Puede ser una cara, puede ser dos. No hay problema. ¿Ya? Ok. Sí, sí, está muy bien lo que me apuntas. Sí, Renzo, dos caras, cuanto mucho. Bien, ok. Eh, Babilonia es probablemente, junto con Jerusalén, una de las ciudades más universales de nuestra historia, debido, entre otras razones, a su presencia en el Antiguo Testamento. ¿Visualizan ustedes, jóvenes, el PPT? ¿Lo visualizan?
Sí, ya, perfecto. Recuerden que yo todo esto luego lo subo. Voy a ver si puedo subirlo ahora, ¿ya? Pero, a ver, voy a guardarlo de una vez. Lo que pasa es que la otra vez intenté... a ver, vamos a ver si se puede, ¿ya? La otra vez intenté y se me colgó, que con ustedes creo que fue, ¿no? Que se me colgó la máquina, ¿no? Y es que cuando estás trabajando en Google Class, eso ya jala bastante memoria, ¿no? Ya, a ver, ya lo puso creo en el... Ya, y ahora voy a ver si lo jalo al Class, ya, para que ustedes puedan tenerlo ahora mismo mejor, ¿ya? Y se lo puedan bajar. A ver, compartir en clase, añadir. Ay, esperen, un momentico, discúlpenme. Sí, sí puedo, sí puedo. Denme un minuto. Ya, a ver. Guardar como. Ya, escritorio. Ya, listo. Acá voy a ponerle. Ya está. Ahora sí, lo estoy ubicando nada más ya para colgarlo una vez para que ustedes puedan tenerlo, ¿ya? Sí, mejor de una vez. Y listos todos. Y ahora sí, ya está. Archivo. Seleccionar. Ya. Escritorio. Ya está. Subir. Uh-huh. Ya, y voy a colocar acá un pequeño comentario, ¿no? Saludos jóvenes. Les remito el PPT de la sesión presente, el análisis de historia antropológica sobre Nabucodonosor II, rey de Babilonia, como introducción a los estudios sobre, acá está, la gran cultura babilónica. Buena semana. Publicar. Listo. Ya, a ver, jóvenes, me confirman, ya yo voy a seguir y me mandan nomás, claro, de una vez. Confírmame a ¿Sí? Ahí está. Ya, por favor, me envían el trabajo a este correo hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana, cualquiera de las dos. Pueden también utilizar los apuntes de clase, ¿ah? No hay problema. Y además los apuntes de clase están en el Classroom también, porque ahora es grabado, pues, ¿no? Así que no pasa nada. Ya leen un poquito, apuntan otro poquito y ya me lo mandan, ¿sí? Algo pequeño. ¿Ok? Una consulta, ¿lo pueden visualizar los que tengan acceso ahora en el Classroom? Lo acabo de colgar. ¿Sí? ¿Me confirman, porfa? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, ya lo... Voy a colocarlo acá por escrito. ¿Confirman, jóvenes? Excelente. Entonces, ya pueden bajárselo, ¿no? Y listo. Ah, ya, lo de tamaño 12, espacio 5, Times New Roman. Lo voy a colocar acá, ¿ya? Times New Roman, espacio 1.5 y tamaño 12. Ya está, maestros. Listo. Sí se ve. Gracias, Ángel. Gracias. Entonces ya se lo pueden bajar, ¿ah? ¿Ya? Bájenselo para que también puedan seguir y los que no lo seguimos acá. Muy bien, jóvenes. Entonces seguimos con nuestra representación. Estábamos viendo nosotros, se visualiza el PowerPoint, jóvenes, ¿sí?
Listo. Excelente, gracias Francesca, gracias, gracias. Ah, antes también de continuar, había un par de jóvenes que estaban por elegir tema. A ver si me lo mandan por el chat, por favor, ¿ya? ¿Sí? Ahí me lo apunta nada más, ¿sí? A los dos jóvenes que le faltaba un tema, ¿ya? Para cerrar nada más. Voy a seguir con la clase. Bien, entonces estamos en el contexto histórico de Babilonia. Babilonia es probablemente, junto con Jerusalén, una de las ciudades más universales. Y es que la antigüedad nos brinda no solamente un registro de fuentes pormenorizado, sino también nos brinda pues un registro monumental, ¿no? Ciudades como Atenas, Esparta, ciudades como Roma, Cartago, lo que queda de ella, ¿no? Recordemos que gran parte del casco de la ciudad en la época de la República Romana fue destruido, ¿no? Sabemos. Pero qué buen registro histórico, ¿no? Del que tenemos para los estudios respectivos. Y eso vamos a ver ahora en Babilonia, ¿no? Uno de los textos históricamente que nos ayuda a comprender o de introducirnos al mundo de Babilonia va a ser el libro de Jeremías, ¿no? Este libro bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí viene lo que nos compartía un poco su compañero, ¿no? Ángelo, ¿no? Sobre la destrucción por querer alcanzar a Dios. Claro, es que lo están escribiendo los hebreos, pues. O sea, los hebreos son esclavos, ¿sí? Los hebreos son servidores de los ¿no? de los babilónicos, del imperio neobabilónico, ¿no? Y bajo esa perspectiva, pues, su delimitación sobre la cultura que los domina no va a ser, pues, la más positiva, ciertamente, sino todo lo contrario, ¿no? Y además recordemos que los que están rescatando toda esta tradición histórica y los que están describiendo todo este proceso de dominio son la élite hebrea. Y hay también algo interesante, que los judíos, los hebreos, no fueron eliminados o exterminados por la cultura de los babilónicos, ¿no? Si estamos diciendo que la reconstrucción de las grandes tradiciones judías está siendo reescrita por la élite, es decir, entonces la élite está viva. Es decir, la élite, los que saben leer, los que saben escribir, los que adoran al Dios Yahvé, ellos todavía pueden practicar sus normas de piedad, pueden hacer real sus prácticas culturales religiosas. Si no, pues olvídate, si no lo hubieran podido hacer, no hubiera podido haber existido manera o tiempo alguno para poder hacer todo ese rescate cultural. Entonces, por tanto, estamos viendo que Babilonia va a respetar toda esa tradición. Ahora, de que los haya tratado como dioses menores, eso bueno, ¿no? O tal vez los haya respetado dentro de su territorialidad para que sigan practicando sus dioses, bueno, eso está, ¿no? Justamente este libro famoso que hace alusión a Nabucodonosor, y algo nos contó ahí Angelo, es en el cual el rey edicta un mandato real para el cual está bien que todos adoren a sus dioses, todas las regiones que están circunscritas a su imperio, pero a la vez les va a pedir que recen por el principal dios ¿no? de Nabucodonosor, ¿no? El dios Marduk. Y es ahí donde ya se sucede toda la recopilación histórica que conocemos, ¿no? Entonces, por favor, 2 puntos sobre la interpretación histórica. El primero de ellos, los que describen el hecho no son pues unos pastores, ¿sí? Son un pueblo instruido que ha tenido la posibilidad de hacer continua su sucesión cultural, patrimonial, histórica. Ahora, claro, de ahí a llegar que existían Torah, que existían los centros de cultos propios de la religión judaica, ahí hay una distancia grande, ¿sí? No sé si se comprende esta parte que estoy tratando de expresar. O sea, que existan los medios culturales para que las distintas expresiones sean percibidas, eso no tenemos ninguna duda. Pero de ahí a que existan en todo su esplendor las expresiones culturales religiosas, eso sí sería materia de discusión.
¿Sí? ¿Se entiende esta dicotomía, jóvenes, porfa? ¿Alguna pregunta está ahí? A ver, jóvenes. ¿Se entiende que no es lo mismo, no, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, porque, por ejemplo, con Roma. Compas, ¿me escuchan? Sí, Fuerte, claro. Profesor, no se escucha, profesor. El profe. Hola, ¿qué tal? Disculpen. Sí, es que a mí me parece una señal ahí, señal inestable, y cuando pasa eso se resetea todo. Por eso veía señal inestable y por eso preguntaba. ¿Se me copia ahora, jóvenes? ¿Sí? ¿Se me escucha? Listo, ok, seguimos. sí. Gracias, gracias Francesca, gracias Eduardo, gracias Luis. Bien, entonces les decía pues jóvenes que esa diferencia sí está mucho más clara, por ejemplo, en tiempo del dominio romano. Primero porque los romanos escribían todo, ¿no? Y por supuesto, todos también les cobraban impuestos, esa era la finalidad, ¿no? Bueno, estábamos también en que Nabucodonosor ha dominado a Jerusalén y que por supuesto esto no va a ser del agrado total de los judíos, ¿no? Pero hay un detalle más, que Nabucodonosor de alguna manera va a dejar que ellos sigan con sus cultos, pero sí no sabemos todavía las condiciones en que Nabucodonosor deja que ellos continúen, ¿no?
Es decir, ese sí es un dato que no tenemos todavía registro como para poder analizarlo. Algo podemos disgregar a través de las lecturas, ¿no? Jeremías sabemos que es un hombre que sabe leer y escribir. En la antigüedad saber leer y escribir es eso porque eras parte de algún culto o porque eras un hombre muy afortunado, ¿no? Bien, seguimos con nuestra... Vamos a seguir compartiendo. ¿Sí? Aquí está. La construcción del mito bíblico, eso es algo importante, porque eso también nosotros habíamos observado en el caso de cuando analizamos los reyes traumaturgos, ¿no? Bueno, a los que tenían las llagas, ¿no? Escofulosos, ¿no? Eh, Esta es parte, pues, del análisis de un trabajo de antropología, de historia antropológica, ¿no? Es decir, hallar una explicación aproximada, ojo, nunca vamos a dar la explicación lógica perfecta. Eso tal vez es lo que intentó ¿no? El conocidísimo rector, ¿no? Doctor eminente en historia, ¿no? Y es que algo tenemos que empezar, y es que la historia le vamos a dar algunas identidades y le vamos a ofrecer también profundización y de alguna otra manera verificación de algunos hechos, pero sabemos que con el tiempo estos pueden ser pues superados y lo van a hacer, ¿no? Habíamos visto el caso pues de cómo Raúl Porras nos habla de los mitos incaicos y luego cómo a través de los detalles y estudios más profundos, mayor cantidad de fuentes también por parte del doctor Valdemar Espinosa, estos habían sido superados, ¿no? Pero claro, el doctor ya sabemos que el doctor Valdemar tuvo una forma distinta de analizar los documentos, ¿no? A través de una herramienta que la historiografía denomina pues la historia, la etnohistoria, ¿no? Que tiene una relación muy interesante entre Argentina, México y Francia, ¿no? La historia antropológica es distinta, esa sí es más francesa y es así más clásica, ¿no? Bien, mencionábamos esto de la construcción del mito, porque acá podemos observar nosotros de que este mito tiene una identidad de origen, ¿no? Que vendría a ser el siglo VI antes de Cristo, y tiene un espacio geográfico, y es que todo mito tiene eso, ¿no? Tiene una consolidación de histórica, o sea, ¿desde cuándo? No, por ejemplo, el hecho que haya en Cajamarca una danza sobre la comparsa Capitán Inca Atahualpa, no significa que este se haya originado al día siguiente, pues, del encuentro entre Atahualpa, Guatabalipa y Francisco Pizarro. Si estamos viendo acá, por ejemplo, que este autor que trabaja la representación de Nabucodonosor en Murcia tiene cuanto mucho que irse a la década del 10 y del 20 en España. ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, Nabucodonosor es del año del siglo VII antes de Cristo. Entonces no significa necesariamente que hayamos nosotros que encontrar una representación desde ahí hasta el siglo XX. O sea, puede haber espacios, y por supuesto que hay espacios en blanco, pero es que la historia no es una cadeneta, ¿no? Aunque intentásemos, pues, asemejar al trabajo de un hilandero, ¿no? ¿No? O sea, la historia puede tener vacíos y los tiene, ¿no? Con toda paz, por supuesto. Y seguramente habrá vacíos porque o no están conocidos o porque no están representados o porque no hay documentos todavía que no se encuentren. Por ejemplo, habría grandes vacíos sobre la relación entre la élite cusqueña, aquella que sirvió en primera instancia a las huestes de Pizarro, ¿no? Se supo de algunas familias a través de Garcilaso. La doctora Temple hizo un brillante trabajo sobre la genealogía, que aún hasta hoy sigue siendo modelo de análisis histórico. Ese texto lo pueden encontrar en internet, está completo. Pero a su vez, por ejemplo, sería bastante necesario, pues, a veces encontrar un vacío, ¿no? A ver, por ejemplo, un vacío histórico a través de una relación presente-pasado. ¿Cuál sería la posición y por ejemplo, el Corpus Christi en la época de la independencia? O sea, hay algunas nociones de que se siguió celebrando, pero generalmente se celebra por el rey, ahora que por la república, ¿no? Por ejemplo, y es que no es que no haya, o sea,
digamos, por lógica nada más, o sea, en el sentido de apelando sola y pobremente a nuestra triste lógica, sabemos que el Corpus Christi nunca se dejó de celebrar, pero sería interesante observar cómo este Corpus Christi hubiera sido visto en el año 1821. Bueno, 1821 normal a la corona, porque es en junio y en julio recién es la independencia, ¿no? Entonces replanteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la expresión del Corpus Christi en el 1822? Por ejemplo. O sea, nuestra lógica que siempre tiene es la más limitada de todas las fuentes, ¿no? Eso por favor también grabémoslo. Y bueno, está siendo grabado. La lógica es la más pobre de nuestras fuentes históricas. Sí, es la más pobre, la más desnuda de todas, la más humilde, pero es la que nos jala a poder hallar un espacio de investigación oportuno también. ¿Sí? Bien. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, encontramos que para este siglo VII, siglo VI, los hebreos van a ser deportados al país del Tigris y el Éufrates. Este es otro hecho histórico importante. O sea, van a ser deportados los hebreos. ¿Qué significa esto? ¿Son deportados cómo? O sea, acá surgen más preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la élite? ¿O qué pasa con los más pobres de los hebreos? Recuerden que estamos hablando de una sociedad esclavista, ¿no? Voy a leer el chat. Acá hay dos nuevas intervenciones. Gracias. Ah, sí, sí. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Eduardo. Qué bueno. No, entonces, acá viene otra vez el trato, ¿no? ¿Qué hicieron los hombres más ricos o los hombres, o los miembros de la nobleza cuando fueron capturados por Nabucodonosor? Entonces, ahí también vemos, pues, que estos términos de esclavista tienen sus límites, pues. Recordemos que por la propia leyenda, algunos de ellos fueron funcionarios, servidores de la realeza. Ya que mencionaste, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Moisés fue un servidor de la realeza. ¿Ese qué tipo de esclavo es? Bueno, sí, es un esclavo, perfecto, ¿no? Como lo vio en la época romana, no deja de ser esclavo. Pero las condiciones de esclavo cambian, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta, ya que estamos en historia antigua, ¿sí? Es una historia que, como le dije, he enseñado varios años, aunque no puedo negar que esta vez la profundidad y la seriedad que requiere, pues estamos aplicándolo, ¿no? Eh, podemos hablar para la antigüedad, y solo hasta acá, con esta revisión, de una sociedad esclavista diferenciada. O sea, sería tácito o sería expreso decirlo así, o tenemos que hablar solamente de una sociedad esclavista. A ver, jóvenes, la pregunta está hecha. A ver, que ruede la. Maestro, hola, ¿qué tal, maestro? Qué gusto. ¿Qué opinas de esto que hemos Sí, presentado? profesor, eh, tendríamos que ver, claro que decir que una sociedad es esclavista es algo general, ¿no? Es ver cómo los modos de producción, las relaciones sociales, las relaciones de producción se encuentran definidas, ¿no? Pero necesariamente no va a ser, o sea, un calco y copia para todas las sociedades. Babilonia no va a ser igualita a Roma porque tienen diferentes dinámicas, tienen diferente desarrollo histórico, pero creo que el término de sociedad esclavista calza si es que vemos que hay relaciones de ese modo, ¿no? Pero obviamente no tiene por qué haber, tiene de haber sociedades tan semejantes. No creo que sea correcto decir que una sociedad esclavista, si conocemos así a todas, tienen que ser iguales. Acá te he escrito en el chat. Excelente, profesor Rodrigo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, te felicito. O sea, y ahí quiero llegar, que cada contexto histórico tiene un tratamiento o una definición particular inherente a dicho contexto. Y ese sí es el trabajo del historiador. O sea, el historiador parte de una generalidad, lo cual está bien, ¿no? Pero cuando empieza a profundizar el estudio, encuentra que hay diferenciaciones que se alejan cada vez más de aquel aspecto generalizador con el cual inició la investigación. Y muy bien, en efecto, pues no va a ser lo mismo el trato esclavista de los faraones, y habría que ver también diferentes etapas, que, como tú muy bien lo resaltas, el trato de esclavo que daba Roma, ¿no? Una cosa era, por ejemplo, el esclavo que estaba dentro de la servidumbre de los senadores, de la aristocracia, con acceso a muchas o inclusive más prebendas o más beneficios que los ciudadanos pobres de Roma, que eran romanos de nacimiento, ¿no?
Entonces, estas contradicciones que ya los docentes nuestros anotaban, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el trabajo de la tesis doctoral de uno de mis maestros, el doctor Alejandro Reyes, que justamente escribió sobre la colonia, y es que en su tiempo, en los 60, se estudiaba una generalidad sobre la función de las colonias, ¿no? ¿Sí? Y entonces él escribe, pues, contradicciones en el Perú colonial, ¿no? Viendo que ese esquema generalizador en algunos aspectos puntuales no podía calzar, ¿no? Porque ya el resultado de la investigación histórica se había apartado de esta generalización. A ver, acá tengo algunas consultas en el chat, perdónenme. Claro. Y ahora, si algunos, y aquí te hago la pregunta, la repregunta Omar, ¿sí? Omar Pérez, si una parte se fue a Egipto y otra parte se fue a Babilonia, ¿qué encontramos? Que, o sea, algunos judíos, no, nosotros no vamos a Roma, no se preocupen, cuídense. Y otros dijeron, no, nosotros no vamos a Babilonia, o es un trato más arriba. Segunda pregunta, a ver, Omar, si puedes escribir o si puedes hablar, cualquiera de los dos medios, encantados todos. ¿Sí? A ver. Omar, ya, voy para acá al chat, ya listo. Claro. El trato de las élites judías para la época antigua ciertamente ha de haber tenido, no nos faltaría más lectura al respecto, ha de haber tenido pues un tratamiento bastante singular. No queda otra. Es más, fue durante el encierro, durante el cautiverio de Babilonia, en el cual se reescribe la historia pues del Pentateuco, ¿no? Moisés, Adán y Eva, Caín y Abel, ¿no? O sea, se reescribe, se ordena todo el Pentateuco clásico que nosotros conocemos en la Biblia. Claro que la reconstrucción que habrán dado para esa época pues habrá sido distinta a la que conocemos hoy, por supuesto, ¿no? Pero no se trata aquí de una historia del pueblo hebreo por ahora, ¿no? Lo haremos la próxima sesión, creo, ¿no? Cuando nos toque el tema de Moisés. En efecto, ¿no? Y ahí surgen más preguntas. O sea, ¿habrá sido un pacto entre las élites gobernantes judías el que una sección vaya a Egipto y otra vaya a Babilonia? ¿O puede ser que no tengan nada que ver estas élites y más bien haya sido una repartición entre la mano de obra que necesita Egipto y la mano de obra que necesita otro imperio como es el Babilonia sirio, ¿no? Se repartieron el reino los reinos de Jerusalén, ¿no? Porque eran, acuérdense ustedes, los 12 reinos, las 12 tribus. Bueno, los 12 tribus, pues, perdieron, pues, por Estados Unidos, ¿no? No pudieron contra estos dos gigantes, pues. ¿Mm? A ver, por acá, déjame leerte, yo te leo en el chat. Claro, Mar, muy bien. Es complejo. Y ahí las preguntas estarían sueltas, ¿no? Y esas son ya preguntas de investigación. Muy bien, es complejo determinarlo porque nos falta información, y ese es el gran problema de la historia antigua. Por supuesto que este sí no es tanto problema para Egipto y más que todo para el Egipto tardío y para Roma. En Roma sí hay bastante más información, ¿no? Pero qué bueno hacernos estas preguntas que nos complejizan un poco la vida. Bueno, estamos ya bastante complejizados, ¿no? Por el presente actual, pero qué bueno que podamos nosotros tener esta reflexión, porque estas reflexiones son las que validan un proceso o un proyecto de investigación inclusive. Como le digo, ¿no? Yo ya creo que no es tan lejos el día en que una tesis de historia nos brinde pues un caso de historia universal, ¿no? Ya ha habido dos tesis, pero de maestría. Una que nos ve sobre la ONU o algo así, ¿no? En la década del 60, la formación de la ONU, ¿no? De un profesor ahí un egresado, un historiador samarquino, ¿no? Tello. ¿No? Entonces sí hay, pero muy pocas, ¿no? Pero en pregrado creo que ninguna, ¿no? Sobre historia universal, ¿no? Bien, seguimos. En arqueología, como les mencioné, sí hay dos sobre Egipto, ¿no? Una de un profe que ya se va a jubilar, ¿no? El profe Wong, ¿no? De un arqueólogo. Su tesis de licenciatura fue sobre Egipto. Bien, seguimos. Pero sí, me quedo con esa idea. Muy bien, muy bien. Seguimos. Es en este periodo de exilio acontecido bajo el reinado de Nabucodonosor II. Ya estamos entrando con Nabucodonosor. Por un lado, el nombre del rey Nabucodonosor es un registro histórico de la antigüedad.
presente hasta hoy. Hay, bueno, lamentablemente, ¿no? O sea, una de los grandes saqueos en el siglo XIX, no solamente de Napoleón, sino de otros ejércitos, cuando llegaban a la zona de Medio Oriente, era llevarse, pues, si no se llevaron la Esfinge, porque no había camiones en esa época, ¿no? Pero acuérdense ustedes que se llevaron, pues, eh, estalamitas, se llevaron esculturas, eh, columnas, columnas con inscripciones históricas, tumbas. Napoleón fue uno de los grandes saqueadores, ¿no? Del Egipto histórico. Y de igual forma también el ejército alemán, antes de la Primera Guerra, cuando empezaba su dominio por el África, también pues se llevó, eh, saqueó pues algunas reliquias históricas, ¿no? Bueno, acá voy a agrandar este mapa, ¿sí? Acá voy a agrandar este mapa para ver en detalle dónde está Babilonia, ¿sí? Voy a agrandarlo. Ya, listo, ahí está. ¿Están viendo ustedes el mapa, por favor, jóvenes? ¿Se verifica? ¿Se ve el mapa? Alguien con voz, porque ahorita no tengo acceso al Google Classroom. Sí, profe, sí Sí, se ve. Ya, listo, gracias, gracias. Muy bien. Sino que cuando agrando el PowerPoint ya pierdo un poco la imagen. Bien, les explico. El problema de los reinos de hebreos, el reino de Judá, tal vez el más poderoso de todos ellos, era que está, pues, voy a decirlo un poco popularmente, ¿no? Pero está entre dos grandes imperios, pues. Tienes acá por un lado al imperio de Egipto y tienes acá por un lado al imperio babilónico. Y acá, en estas costas actuales, digamos, de Asiria, está Jerusalén, está el espacio hebreo, ¿no? O sea, como se dice popularmente, pues, está dentro de un sanguchito apetitoso, pues. Y además que hay, por supuesto, los valles y los ríos, ¿no? Entonces los reinos de Jerusalén, Judá, en verdad van a tener bastante complejo el panorama geopolítico, al tener pues a tan temidos contrincantes, a tan poderosos imperios, ¿no? Y es más, ellos tienen mar, o sea, tienen ahí una producción, o tienen un circuito comercial marítimo apetitoso, y tienen también valles. Tienen entonces una producción agrícola ganadera también bastante suculenta para cualquiera de estas dos grandes culturas. Y además recordemos que siglos atrás ya había sido desaparecido, ya había sido absorbido por el imperio egipcio, ¿no? Acá tenemos nosotros ubicada a Babilonia, ¿sí? Está en las orillas pues del Éufrates y esta es la zona más peleada porque es la zona que más cerca se encuentra el Tigris. Entonces, si tienes un par de ríos como el Tigris y el Éufrates, esta zona cercana siempre ha sido una región peleada inclusive por los propios babilónicos, ¿no? El primer gran imperio, el imperio asirio, por ejemplo, empezó más al norte, acá tenemos Asur, ¿no? En unas zonas alto elevadas, ¿no? Pero esta vez el conflicto está en la zona sur, eh, perdón, sur en la zona norte y claro, en la zona sur están estas ciudades-estado. A veces nosotros creemos que la creación política, jurídica de las ciudades-estado es una herencia griega. Eso no es tan cierto. La creación de las ciudades-estado jóvenes ya correspondía pues a expresiones desde tiempos, pues desde el 700, 800 antes de Cristo a esta zona de Babilonia. ¿Y dónde? Acá, en las líneas de la expresión cercana a kilómetros entre el Tigris y el Éufrates, por supuesto. La cultura que dominase el Tigris y el Éufrates domina la cultura en el mundo conocido. ¿Mm? Entonces acá tienes a Babilonia, Orsipá, Kutu, Kish, Uruk, Ur. Ur también, por ejemplo, tiene una importancia capital porque es una de las ciudades más antiguas. O sea, mientras Francia estaba levantando sus piedrones, ¿no? Sus dólmenes, sus menhires, sus tumbas para, ¿no? Y mientras esta Francia puede enterrar
con hachas, o cada vez más elaboradas a sus soldados de élite, pues Ur ya tenía una ciudad, ya tenía ganados, ya tenía sectores sociales definidos, ¿no? Por eso le decía que esta revolución neolítica, pues, distintos tiempos, ¿no? Y distintos espacios. Bien, Profesor, entonces, sí, sí, pregunte por favor, adelante. quería hacer la consulta si es que el término Estado se entiende en el mundo antiguo de la misma manera que lo entendemos ahorita, ¿no? Wow, sí, Rodrigo, gracias. No, 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 no. No, acá hay una expresión de Estado como órgano de gobierno básico, o como un órgano de gobierno que la persona que lo está estudiando o el historiador que esté interesado en ella debe definir. El Estado que nosotros hablamos, por ejemplo, para esta clase ni siquiera es monárquico. O sea, es una organización estatal de tiempos antiguos, o sea, en la etapa de la Edad Antigua, bajo una sociedad de esclavos, bajo una organización religiosa militar, con predominancia principalmente de la primera, ¿no? El espacio de la historia antigua que superpone la formación militar a la religiosa va a ser la época romana, principalmente, ¿no? El Estado, en cambio, que nosotros tenemos herencia, es un Estado que tiene dos bases. Francesa, primeramente, ¿no? La división tripartita, ¿no? La legislativa, la judicial y la ejecutiva. Y curiosamente, el aspecto de consolidación constitucional también es otro reflejo ya, pero entre Francia y Alemania, ¿no? Con las constituciones, sobre todo a partir del 50, por ejemplo, la Constitución de Castilla, ¿no? Mira, hay un historiador que se hizo esa pregunta antes sobre la constitución del Estado y cómo comprenderlo a principio de la época republicana. Hay un libro sobre eso, ¿no? Es el de, bueno, serían dos textos, ¿no? Uno, que yo recomendaría su lectura, es bien sencilla. No he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente, ella no trabaja ni vive aquí, ¿no? Que es Cecilia Méndez. Cuando ella ve la salvedad después de las contradicciones de la revolución de la rebelión de Guanta, ¿no? En pleno periodo tempranísimo de la República, 1826, 26, 28, ¿no? ¿Por qué esto? ¿No? ¿Por qué se rebelan ante la República? Porque son realistas, ¿no? Y es un estudio ahí de concepción de Estado, ¿no? Entre esas poblaciones que habían dejado de recibir beneficios en la época colonial, ¿no? Y luego otro ya solamente cerrando para Perú, sería pues Caudillos y Constituciones de Aljovín, ¿no? Un libro tal vez más elaborado, ¿no? Publicado por Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, por ahí esos dos textos te pueden dar un poquito la ayuda para poder comprender la República Peruana en sus inicios y el Estado peruano en sus inicios, ¿no? Y cuando hablamos de Estado en la antigüedad siempre hay que hacer esa salvedad, ¿no? El Estado asirio, ¿no? La monarquía asiria tiene estas características, ¿no? A, B, C, ¿no? Dentro de una sociedad, pues, de esclavos, ¿no? Que se determina bajo estas características, ¿no? Hay esclavos, digamos, que son servidumbre, o hay esclavos que sirven para el trabajo, en el caso de Egipto, ¿no? De llevar las piedras, ¿no? Que es un trabajo casi de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, habría que hacer esa salvedad cuando nos referimos al Estado antiguo, ¿no? ¿Y a qué Estado antiguo estamos refiriéndonos, ¿no? Distinto, por ejemplo, a la República Romana, y sus compañeros van a tener un trabajo bastante simpático, ¿no? Cuando hagan la comparación entre el Estado cartaginés y el Estado romano. Son dos estados, y más aún, son dos repúblicas, y más aún, son dos senados distintos, pero uno de ellos nomás ganó, ¿no? El romano, ¿no? Y uno perdió, y ese que perdió no solamente fue tratado como mano de obra barata, sino que también su ciudad fue destruida totalmente, ¿no? Cartago es de lenda, ¿no? Cartago debe ser destruida, ¿no? Pero con la caída pues de Roma y con el término de la Edad Antigua, vamos a ver una concepción de Estado superior, un Estado más complejo, ¿no? Claro, eso ya lo verán ustedes en historia medieval, pues, ¿no? Donde de alguna manera se asientan las bases ya para comprender, ¿no? Porque la imagen y la concepción de Estado no viene de buenas a primeras, ¿no? Pero sí debemos partir desde un punto de inicio, ¿no? En el caso de Aljovín, en el caso de la historiadora, ¿qué historia le dije cómo se llama? Ya me olvidé ya. La de Incas Indios, no, Cecilia Méndez,
ellos parten de los últimos años de la colonia y el principio mismo de la república, ¿no? Y a partir de ahí buscan la concepción de Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Pues para el inicio de la república, ¿no? Y ahora, el Estado tampoco es una imagen inamovible, cambia. No es el mismo el Estado pues, de 1826 y el Estado del 2020, ¿no? Esto es radicalmente distinto. Ahora, ¿en qué se diferencia? Ese es un trabajo comparativo que habría que hacer, ¿no? Curioso, a pesar de que tanto en esa época como en la época de hoy hay parlamento. O sea, hay un presidente. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, que técnicamente son iguales, pero las funciones y los alcances de un presidente como Castilla, por ejemplo, y un presidente como Alan García, como Paniagua o como Toledo, son radicalmente distintos, ¿no? No, entonces, así que Rodrigo, muy buena pregunta, ¿eh? Pero sí, o sea, cuando vas a la antigüedad hay que especificar, ¿no? El Estado para la Siria antigua o el Estado para el Imperio Babilónico se conforma de la siguiente manera, ¿no? Es un Estado teocrático, ¿no? En el cual, como había mencionado, está más presente el tema religioso que el tema militar, ¿no? Sí, o sea, haríamos algunas salvedades, ¿no? Para comprender ahí el tema de Estado, ¿no? ¿Sí, Rodrigo? ¿Queda más o menos? Sí, sí, profesor. Ya, por favor, pregunten, pregunten. Estas preguntas a mí me enriquecen mucho. Me enriquecen mucho. Muy bien, seguimos jóvenes. Esta es la imagen de Babilonia clásica, ¿no? Que uno encuentra en los libros de historia. Pero esa es la imagen idílica, era una litografía del siglo XIX. En verdad, para empezar, la construcción en círculos, en bases circulares, eh, va a estar presente en poquísimas grandes culturas de la antigüedad, y ni siquiera en el Gran Egipto. ¿No? Estamos hablando prácticamente, una ejecución circular sería la gran bóveda pues romana, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ay, Dios mío. ¿No? Este templo, ahorita me voy a acordar, pero, o sea, la construcción en círculos pues, corresponde a una época más antigua, ¿no? Entonces, ciertamente, pues esta es una imagen idílica del siglo XIX, ¿no? De cómo se creía podía tener la forma de la tan mentada Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel ha estado en los registros físicos monumentales hasta el siglo XIX, incluso hasta comienzos del XX. Pero ahora lo que queda de la Torre de Babel son las bases, ¿no? Digamos las columnas subterráneas, que ahora son solamente lodazales, o sea, el agua pues se ha filtrado totalmente, ¿no? Son cañaverales, son zonas pantanosas, ¿no? Y entonces los estudiosos han hecho pues a través de la reconstrucción de las pocas bases que han encontrado hoy y de los registros de un historiador alemán del siglo XIX finales, han hecho la base de cómo era en verdad este gran constructo, ¿no? Que durante los siglos quedaba, ¿no? O sea, hay imágenes del siglo XVIII, del siglo XIX, hasta ahí nomás. Pero la primera Guerra Mundial lo golpeó mucho, ¿no? A los iraquíes, ¿no? Que eran un protectorado británico. Y destruyeron las últimas bases que quedaban, ¿no? Lo que ha quedado es el registro más bien de las bases inferiores, ¿no? De los que, digamos, lo que nosotros llamamos en la construcción la zanja, ¿no? Claro que eran zanjas que más parecen piscinas, ¿no? Pero eso es lo que ha quedado un poco de la Torre de Babel, ¿no? Seguimos. La realidad distaba mucho, para empezar, no era de forma circular, al contrario, se usó mucho la base de construcción tipo piramidal, con profundas bases para su elevación. La categoría universal de Babilonia en la antigüedad. Ninguna ciudad de la antigüedad fue tan deseada, temida, admirada, deshonrada, devastada, reconstruida que Babilonia. ¿Bajo qué características podemos definir esto? Bueno, todo esto es la separata, por si acaso. Todo esto que ustedes leen está en la separata, ¿eh? Pero ya tienen la separata y tienen también este PPT, ¿no? El prestigio de la ciudad era incomparable a los ojos de sus contemporáneos, ¿no? Los soberanos más carismáticos quisieron conquistarla e imprimir en ella su huella. Es lo que hacían los romanos. O sea, los romanos lo aprendieron de Oriente. ¿Qué aprendieron de Oriente? Recuerden ustedes que cada emperador romano construía su foro, su templo, su dios más importante, el palacio del emperador, un palacio administrativo y el mercado. Ese era el foro romano. Se construyó hasta el Diocleciano, me parece, con un foro más humilde, pero ya los foros también en la época, a partir del siglo II después de Cristo, salían de Roma, ya no todos se mataban en Roma, ¿no?
Inclusive, el propio Tiberio, bueno, un poco parónico también, construyó en la isla de Capria su foro, ¿no? Una isla, su lugar es aparte, una isla, ¿no? Diocleciano construyó cerca de la zona de Croacia, su lugar de origen, ¿no? El foro, ¿no? Entonces, pues, sí, los del siglo I sí hicieron su foro en las cercanías de Roma, ¿no? Otros, pues, decidieron hacerlo fuera, ¿no? Y otros ya no hubo el dinero para hacerlo, ¿no? ¿Por qué iba a mencionarlo del foro? Porque ¿de dónde sacan pues los romanos estas ideas tan grandiosas de Oriente? De este Oriente que hoy nosotros estamos estudiando, que estamos haciendo el repaso, ¿no? Dinastías babilónicas, caldea o neobabilónica, ¿no? Las ruinas de Babilonia se encuentran a unos 90 kilómetros al sur de la moderna Bagdad en Irak. Es como decir de acá Paracas, un poco antes inclusive, ¿eh? ¿Sí? O sea, está relativamente cerca, ¿no? Aquí también hay un juego sobre las imágenes y sobre la pertenencia de ellas, en la cual la historia sí es evidentemente utilizada. Yo les hago cuando leía esto y me preparaba para la clase de hoy, por ejemplo, alguien de ustedes me puede decir, a ver qué, ¿se acuerdan ustedes de Saddam Hussein? ¿Alguien me puede dar una referencia de quién fue Saddam Hussein, por favor? Y sí, sí, profe. Adelante, maestro, dime, te escuchamos. Fue uno de los dictadores de Irak. Creo que Sí, participó en la primera guerra del Golfo Pérsico y también estuvo presente cuando Estados Unidos hizo la intervención en 2003, si no me equivoco. Y finalmente murió, pues, lo asesinaron, creo. Está en internet su sí, lo ejecución, ahorcaron, creo. lo Sí, sí. ahorcaron. Muy bien, Lucho, gracias, muchas gracias. Sí, lo ahorcaron, es que los dictadores en Oriente acaban mal, ¿no? En Oriente no, en Occidente también, en todos lados, ¿no? Mussolini acabó apaleado, o sea, después de muerto lo seguían pateando, ¿no? Su cara no tenía forma, ¿no? Al momento de el otro, ¿cómo se llama? El de Alge, ese ¿El que de le Libia? encont- sí, el de Libia, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Gaddafi. Gaddafi, Saddam, no, Gaddafi, ¿no? Sí, Muammar sí. Gaddafi, Sí, ¿no? sí. Ustedes ven también, ese pobre hombre lo sodomizaron antes de morir de un balazo ahí en la cabeza, pero es que este hombre también es 40 años, bueno, 30 y tantos años en el poder, ¿no? O sea, en Oriente sí, la caída de un dictador es, o sea, no hay registro luego, ¿ah? Eso no lo puede controlar nadie. Estados Unidos no pudo controlar el fin de Muammar Gaddafi, ¿no? Los propios libios lo enterraron en un lugar, o sea, donde nadie va a reconocer nunca más. O sea, ya esos ratos están perdidos. Saddam Hussein están perdidos. O sea, no, lo de Hussein creo que no, pero sí, fue cremado y fue entregado a la familia, ¿no? Pero igual, o sea, el fin de los dictadores es terrible, ¿ah? En la historia antigua, en la historia contemporánea. Bueno, habíamos mencionado esto porque Saddam Hussein construyó un palacio cerca de las ruinas de Babel, el palacio de Saddam Hussein. O sea, jugó con la imagen histórica. Y es más, lo construyó a manera de neoconstrucción babilónica en el siglo XX. ¿Eso no es acaso jugar con la historia? Tener a la historia como una utilidad de dimensionar o de engrandecerme o de parecerme a ese recurso histórico que estoy yo señalando. Hay estudios, por ejemplo, tesis sobre la figura de Tupac Amaru en la primera etapa de la revolución el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿No? Hay una tesis sobre la imagen de Tupac Amaru en este periodo, ¿no? O también actualmente tal vez, ¿no? O sea, hacer una reflexión sobre una etapa histórica determinada, sobre un actor histórico determinado, siempre tiene mucho de presente. Recuerdan ustedes esta frase de Benedetto Croce, ¿no? Toda historia, y yo diría, en este país sobre todo, es historia contemporánea. Entonces, no es en vano cada recurso historiográfico o cada figura histórica a la cual se puede recusar o a la cual se puede hacer referencia.
Ya lo hizo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Velasco, con la figura de Tupac Amaru, que hubo voces de historiadores que no estuvieron de acuerdo con eso, el caso de Carlos Daniel Valcárcel, pobre al maestro Daniel lo ridiculizaron los historiadores adulones, pues, de Velasco, ¿no? Lo ridiculizaron al maestro Carlos Daniel Valcárcel, ¿no? Él había hecho un artículo, ¿no? Sobre la ropa, de los trajes un paréntesis, ¿no? Sobre Tupac Amaru, el sombrero, ¿no? Le dijeron que, bueno, podía ser un sombrero incaico, un sombrero colonial, y al maestro le pusieron pues el epítote, ¿no? Fastidioso de, mira, un historiador que se preocupa por el sombrerito, ¿no? El sombrerito de Tupac Amaru. Claro, los intelectuales, entre comillas, bueno, son intelectuales, que no, eso no se puede negar, pero los intelectuales adulones del régimen del gobierno revolucionario lo ridiculizaron al más no poder, ¿no? A este gran docente universitario. ¿Y por qué hemos mencionado esto? Porque eso va a ser un recurso constante de algunas supuestas figuras que no tienen a dónde puedes hacer referencia, ¿no? Distinto es el trato de los partidos políticos, estos sí tienen una relación pues directa, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Habíamos visto esto porque lo pueden ver ustedes por internet. El palacio de Saddam Hussein estaba a 2 o 3 kilómetros de la antigua gran ciudad de Babilonia. Eso era pues una clara referencia, un uso histórico bastante utilitario, bastante pragmático, bastante complicado de entender por parte de la dictadura y la tiranía. Es más, él reconstruyó, Saddam Hussein en su periodo de gobierno, reconstruyó gran parte, eso sí, no esperen pues una reconstrucción histórica, pero bueno, no reconstruyó algunas secciones de la ciudad, ¿no? Este régimen tiránico, este régimen asesino, homicida, pues hizo una utilización histórica. Voy a enchufar antes que se vaya la... Sí. Ahora sí. Hizo uso de una representación histórica tan vital para el pueblo iraquí como era Babilonia, ¿no? ¿Ven? Entonces vemos que la historia a veces puede tener ese tipo de... No me crean a mí. Coloquen ustedes, de preferencia coloquen en inglés, ¿no? Ponen algo el traductor con la que no Palace of Hussein, Saddam Hussein y van a verlo, ¿no? Claro, hoy en día está todo destruido, ¿no? Pero miren, pues, ¿no? O sea, esa imagen, esa recreación forzada, ¿no? De la historia. Volvemos jóvenes, ¿no? Y eso también ha sido en la historia algo común. Hay una leyenda en la cual el ya maduro emperador Octavio Augusto va a la tumba de Alejandro Magno y le arranca la nariz, ¿no? Le arranca la nariz y se queda con ella como hueso de santo, ¿no? Se queda ella eh, como un pequeño tótem personal para él, pues, ¿no? O sea que él era pues la reencarnación de Alejandro Magno, ¿no? O sea, no es, o sea, eso es lo bueno de la historia y eso es lo bueno del historiador. O sea, tenemos acceso a recursos en verdad bastante limitados en la historia para observar que cada episodio histórico que sucede algo tiene del pasado. Claro que, por supuesto, con sus propias particularidades que nosotros como historiadores vamos a diferenciar claramente, ¿no? Bien, seguimos. Y yo soy Hammurabi. ¿Alguien me puede hablar sobre las leyes de Hammurabi, por favor? Ha habido unas buenas intervenciones, ¿ah? ¿Cuál es la ley más importante, tal vez que nosotros encontramos en Hammurabi? A ver, ¿algún aporte, por favor, jóvenes? A ver, ¿qué recordamos? ¿Sí? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿qué recuerdas de Hammurabi? Recordaba que en unas partes incluso defendía a la población vulnerable, como a las mujeres con hijos que perdían a sus esposos, ¿no? Y que de alguna manera el Estado les ayudaba económicamente y que también tenían algunas leyes para cuidar la propiedad privada, donde o también donde sancionaban a los esclavos, ¿no? Particularmente. Muy bien, muy bien. En efecto, Hammurabi, gracias Alejandro, en efecto, Hammurabi va a ser el gran reorganizador de esta zona pre-babilónica, ¿no? De esta región.
Eh, aquí vamos a volver al... Aquí está. Estamos en el PowerPoint, ¿no, no jóvenes? ¿Sí? Sí, estamos en el PowerPoint. ¿Me confirman? Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Bien, habíamos mencionado Hammurabi. Esta piedra negra, Hammurabi de pie, ¿no? Representado como recibiendo su insignia real de Shamash, o posiblemente Marduk. Hammurabi se tapa la boca, ¿no? Él no puede hablar, pues, ni mirar de frente, ¿no? La señal de oración, alivio en parte superior, Museo del Louvre, ¿no? Muy bien. Esta es la parte superior de la estela de código de leyes de Hammurabi. Uno puede decir, esto está en Irak. No, eso está en el Museo del Louvre. Para que veamos. Ya. Y además, abajo dice, Napoleón te amo, ¿no? O sea, esto es parte, pues, del saqueo progresivo que hacía Francia en sus lugares dominados, ¿no? Bien. ¿Cómo empieza este texto? Yo soy Hammurabi, el huracán de los 4 cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado o el agradado al corazón de Marduk, su señor, el que se presenta a diario al servicio de Sahil. En este fragmento, el rey Hammurabi nos presenta los dos pilares sobre los cuales se va a construir su imperio, Babilonia y Marduk, con su santuario, Esagil. Voy a hacer una expresión que puede ser discutible y si ustedes gustan, lo conversamos. ¿Sí? Pero a través de este estudio, desde la historia antropológica, la relación del hombre con poder, del hombre que esté gobernando con poder efectivo, está relacionado con la religión. Y estamos hablando del 700 y 600 antes de Cristo. Yo no sé si sea posible o no, no lo sé, una escisión de este aspecto, no lo sé. O sea, yo lo entiendo y de alguna u otra manera lo comprendo a cabalidad, pero sí hemos visto que la relación de Estado-gobierno, ¿no? Ahí viene la aclaración de Rodrigo muy bien pautada, si la relación de Estado-gobierno en la época antigua, en la época babilónica de Nabucodonosor, en la época de Hammurabi un poco más atrás, en la época de Alejandro Magno, esa lectura es interesantísima. En la época de Roma, está relacionada entre estado de gobierno y religión y culto. Pues, ¿cómo hacerlo, no? No, o sea, lo dejo ahí, por eso le decía que es discutible. ¿Sí? Yo no estoy acá dando pautas, pues, perennes, para nada, ¿no? Sino que es la reflexión misma, ¿no? Si alguien quiere acompañarnos con esta reflexión, en buena hora, ¿eh? Si no, seguimos, porque acá está muy buena esta lectura, ¿no? Como podemos ver, es muy rica, ¿no? Y este sí es un muy correcto ejemplo, ¿no? De antropología, rescate del presente y ese es el pasado, ¿no? Luego ya este autor se ha ido, a Montero se ha ido a temas ya de la antigüedad que conoce muy bien, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor, jóvenes? ¿Hasta aquí? Bien, seguimos entonces. Estábamos viendo nosotros, pues, que la reflexión entre Estado, gobierno y culto era, pues, prácticamente indivisible, ¿no? Era necesaria, ¿no? Y bajo ese aspecto, miren cómo se lee, ¿no? La introducción de esta gran piedra que va a ser efectivamente, como mencionó su compañero Alejandro, un conjunto de leyes, ¿no? Primero, esta será una norma que seguirán los grandes monarcas babilónicos. O sea, esta piedra no está para que la lea el pueblo, ¿eh? Esta piedra está para que sea adorada y una vez adorada, sea leída por los soberanos que prosigan a Hammurabi. Pero qué hermosa introducción, ¿no? Parece una de Borges, ¿no? El huracán de los 4 cuadrantes. ¿Cuántos suyos había, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran los suyos? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá está.
Ah, ya, Bruno. Uy, perdóname. Bruno, te escuchamos. Sí, adelante, por favor. Bruno. Bruno Estefano, adelante, por favor, te escuchamos. Profesor, respecto también a lo que habló mi compañero Alejandro anteriormente sobre el código Hammurabi, quería intervenir también. Adelante, maestro, por favor. Quería, o sea, más que todo, quería intervenir sobre cómo es que el derecho, en este caso, en Babilonia, refleja, bueno, no es un derecho como tal, pero son los vestigios. Y son el reflejo de una complejización de la sociedad, ¿no? Cómo, cómo, cómo cada vez más la estructura social se va complejizando y es por ello que se necesita un orden. Y para eso está el derecho. Pero vemos cómo es que la religión y la autoridad también influye sobre el derecho, ¿no? Y es algo que se ha perpetuado hasta la actualidad. Es más que todo eso, profesor. Bruno, lo que has dicho es una reflexión soberbia. Yo estoy de acuerdo con esta reflexión. Gracias, profesor. Sí, o sea, el Estado español, el Estado argentino, el Estado brasileño, el Estado, la Constitución, ¿no? Gran Bretaña, ¿no? Dios salve a la reina, ¿no? Dios salve al rey, Dios salve a la monarquía, en el caso específico de ellos, ¿no? O el caso de incluso hasta en Norteamérica, ¿no? En Dios confiamos, ¿no? ¿No? Eh, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Pero en la antigüedad, ¿sabes quiénes no? En la antigüedad no había. En la época medieval, quienes son unos genios con esto son los bizantinos. Esos sí serán unos tromes. Pero eso ya no lo van a ver conmigo, ya. Eso ya lo ven con el profesor del próximo ciclo, ¿no? El tema de la historia medieval. Corpus Juris, maestro. Ah, muy bien, Bruno. El Corpus Juris Civil. Se podría hacer una clase completa. A mí quien me enseñó historia medieval, y no puedo negarlo, a ver, me enseñó el 96, 98, 99. En ese tiempo los estudios eran anuales. Me enseñó la profesora Cristina Flores. Muy buena. Por eso decía, no puedo negar digo que podría decir hasta la influencia de ella, ¿no? Y ella sí, con argumentos bastante sólidos, nos hablaba del Estado, ¿no? De Genet, por ejemplo, en su comprensión del Estado medieval. Y lo primero que nos decía era, sáquense de la cabeza que todos eran crucificados y todos eran muertos y Drácula. No, no, no. Nos dio unas clases magistrales sobre historia medieval. Lo decía, ah, claro, eso, Ángel, es verdad. El autor, Montero, lo ve en dos espacios de reflexión, ¿sí? Un ratito voy a contestar también a su compañero, ¿no? Que ha hecho acá la pregunta en el chat. Por supuesto que los rituales, fiestas y procesiones reafirman la autoridad del poder, perdón, reafirman a quien esté gobernando, a quien esté en el poder. Y esa relación viene con la que menciona su compañero. Está de la mano con el tema religioso. Está de la mano con el tema religioso. Eh, un ejemplo tal vez bastante evidente era el hecho del gobierno de Obama, ¿no? Obama pertenecía a una comunidad presbiteriana, creo, ¿no? También pertenece a otra comunidad, la actual, ¿no? Eh, Trump, ¿no? Eh, el imperio del Japón, por ejemplo, ¿no? La religión sintoísta, de la mano con el gobierno, ¿no? De ese imperio, el sustento. O sea, hay una relación muy grande entre religión. Yo creo que ese tal vez sea el sine qua non. Mira, alguien me preguntó, no me acuerdo quién, y si me lo dice por favor, no, no es una soberbia, al contrario, es saber reconocer al joven y alentarlo también. Alguien me mencionó que cuál sería el eje transversal, ¿no? De la historia antigua. Pues la relación Estado-Iglesia. Asiria, Persa, Roma, medioevo, Estado laico que ahora se propone, en fin. O sea, como mencionó su compañero, ¿no? O sea, complejo socialmente, como esa frase muy buena, ¿no? Complejo socialmente, ¿no? Y no estoy diciendo cristianismo, estoy diciendo religión, ¿sí? Japón no es cristiano, pues. Japón es sintoísta,
Los ingleses son la religión anglicana, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, es más, los chinos tampoco están tan lejos. Estos chinitos que ahora tienen el rebrote del COVID, por ejemplo, esperemos que ahí quede también, y que se encierren ahí los chinos, y que nos digan la verdad también, ¿no? Que ya no mientan, pues, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen su ministerio de religiones, ¿no? De culto popular, y bueno, ahí, por supuesto, están todas las iglesias, incluida la católica romana, y lo primero que dicen, todos ustedes, lo primero que van a hacer en su oración es pedir por nuestro presidente Xi Jinping. Bueno, ya está, listo, ¿no? O sea, tienes a un presidente que, entre comillas, es totalmente ateo, ¿no? Primer militante en el sentido de primer ciudadano, ¿no? Primer ciudadano en la militancia al Partido Comunista Chino, que lo que le pide a los que están que lo que le pide a los que están para que tengan acceso a China geográficamente, tienen que estar inscritos en este ministerio y se sujetan a la norma de China, ¿no? Entonces lo que dicen es, lo primero que tienen que hacer ustedes es pedir por el presidente Xi Jinping. Yo te lo ateo ahí. ¿Dónde está el ateo? No lo sé. ¿Un ateo para qué va a pedir que oren por él? Y los evangélicos o cristianos o budistas. La bronca, por ejemplo, con el Dalai Lama es eso, ¿no? Es una bronca política. ¿Sí? Así que muy, muy buena, de verdad, tu intervención. Aquí te felicito. Muy bien, muy bien. Eso ha sido algo que yo me he ido preguntando, ¿no? En el siglo XVIII, cuando estudié la colonia, y me lo pregunté también en el siglo XIX, cuando hice la tesis de maestría, ¿no? Y vamos a terminarla ya para el siglo XX. Pero tengo una opinión al respecto, pero no es el momento y no es el lugar, ¿no? Muy bien, jóvenes, las preguntas en verdad se conmueven en el término estricto del significado en el array, ¿no? O sea, me hace reflexionar, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes ilustres? Muy bien, seguimos entonces. No se olviden, mañana, si me olvidan, me envían al correo, y ya luego la próxima semana debo estar, este es el trabajos en clase. Tengo que ordenar esto, ¿no? Porque si no lo ordeno, o si lo pongo, a ver, a ver. Pero ustedes pueden, mira, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver. Trabajos en clase, dice acá, ¿no? Muy bien, vamos a ver. A ver, crear. Tarea. Acá está, miren. Lo voy a llevar acá mejor. A ver, esperen un ratito. Sí, lo voy a presentar. Voy a entrar al Google Classroom, ¿ya? Informe sobre cómo se evaluará. Entendido. ¿No? Vamos a poner acá. 1, ¿sí? Primera entrega de breve análisis de texto. ¿Sí? Instrucciones. Ahí acá está, mira, ustedes pueden arrastrar y soltar trabajos, ¿ah? Ya no me escriban al correo, bueno, si gustan, ¿no? Pero mejor acá nomás, mira. Instrucciones, redactar un trabajo de máximo 2 carillas, ¿no? En Word, letra tamaño 12, ¿sí? A ver, perdónenme. Ya está. Letra tamaño 12, Times New Roman, y espacio y medio, espaciado 1.5, ¿sí? Redactar un pequeño máximo trabajo de carillas sobre una de las 2 lecturas trabajadas en clase. Sobre una de las 2 lecturas trabajadas hasta el 17 de junio en clases. La de Res Juliet, ¿no? La de Res Juliet o la de J. Montero. ¿Ok? Y listo, ya está, eso es todo. Y la agregan acá. Acá vamos a poner, puntos. ¿Están viendo el Google Classroom, jóvenes? ¿Me confirman? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, Sí, listo. profesor. Ya, muchachos. Nada, ninguna categoría porque no es evaluación parcial, no es evaluación final, es la sumativa.
Ya, viene para el promedio. Fecha y hora de entrega, acá le vamos a poner. Sábado a las, hora 23:59, ¿no? Ahí está. Listo, mañana 23:59. Tema, profundización, análisis y lectura. Ya está. Guía de evaluación, no, ahorita no. Crear. Listo. Ya está. Listo, ya está creado, jóvenes. Acá viene la primera entrega. Lo abren y lo jalan encima nada más. Sí, lo jalan encima. ¿Ya? Si alguien tiene problemas, acá está, ¿no? Listo. Si alguien tiene problemas, ya ahí lo puede escribir. Se visualiza entonces que ya tienen en Classroom su primer trabajo, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Se visualiza que está ahí, jóvenes? ¿Lo verifican, por favor? Sí, profesor, ya está. Excelente, muy bien, ya está. Como dicen, ¿no? Los profes ahorita de historia, toditos. No, tal vez no avanzamos mucho en historia, pero vamos a ser campeones acá en Classroom. Bien, jóvenes, entonces ya está, han visto la hora también, ya todo listo con eso. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Uy, ya son las 5 minutos. Voy a cerrar con esta diapositiva. Ustedes tienen ya todas las diapositivas en el Classroom también, ya se la pueden bajar. ¿Sí? Y bueno, había un grupo, Francesca, Alejandro, ¿me vas a recordar quiénes eran los dos compañeros que no tenían, los dos estudiantes que no tenían tema? Sí, profesor, compañero Omar y Renzo. Ya, Omar, Renzo, ¿cómo están? ¿Están por acá? Ya, ¿qué tema van a elegir, por favor? Ya, listo, Renzo, ¿qué tema van a trabajar, maestros? Los escucho. O me escriben. Ya, listo. Por favor, antes de que termine la clase. ¿Sí? Los temas los pueden entrar en el sílabo. Adriano y Trajano. Ya, listo. Francesca, Alejandro, un favor, me anotan y ya luego me le envían ya hoy día o mañana, pues, lo de Renzo y su compañero. ¿Sí? Adriano y Ya, Trajano. profesor. Sí, Listo, está joven, bien. gracias. Les agradezco. Les agradezco. Son como los pilares del Imperio Babilónico para mí acá. Muy bien, jóvenes. Vamos avanzando. Ya tienen su trabajo en el Google. Vamos ahora estoy presentando. Detengo la presentación. Vuelvo a presentar. En Chrome. No. Perdónenme. Presento ahora una ventana y es la de. Acá está, listo. Vamos a terminar con esto. Ya ustedes lo finiquitan, ¿no? Lo utilizan. Sí, ya lo tienen ustedes colgado. Y vamos a ver también cuál vamos a trabajar la próxima semana ya. Algo de todas maneras repasamos, ¿no? Recuerden ustedes que los miércoles hacemos nuestro repaso de la semana, ¿no? Así que ahí tomamos en consideración los aportes, ¿sí? Lean la separata, lean también un poquito el PPT si les es útil, ¿no? Y bueno, en la dinastía tenemos la casita, el neoasirio, y finalmente va a llegar pues el gran periodo de Nabucodonosor. ¿Sí? Y con esto, acá está la razón del Pentateuco. Ya ustedes lo revisan esto. Vamos ahora a ir cerrando ya. Y vamos a nuestro sílabo para saber qué es lo que nos toca. Esto para que se cuelgue requiere más, o sea, en 2 horas, más o menos 3 horas, ya me envía un correo el Google y procedo a colgar. Yo tengo que colgar porque esta clase de Classroom la tengo que presentar como evidencia. Todos los profes de historia pues, están así, estamos como locos ahí colgando todo. ¿Ya? Pero quiero, ¿dónde está mi sílabo? Acá está. Ya. Acá está. Vamos a ver rápidamente. Están viendo el sílabo, ¿verdad? Sí, tenemos que, tengo que actualizar Ya, la siguiente clase, ya estamos en Egipto. Jóvenes, esa separata, hay un grupo, creo que Francesca y Alejandro van a trabajar Ramsés II, sí, Historia del Arte, ¿verdad? Sí, bro. Ya, ¿han revisado ya la lectura de Kandinsky? No, profesor, he revisado las tesis que nos dijo de la imagen de la muerte. Ya, listo. Sí, de eso es solamente el capítulo que corresponde, o sea, no te soples tampoco todo, ¿ah? Sí, solamente la parte que corresponde específicamente al análisis, que es un capítulo, y que es un capítulo corto. Te doy pero este no es, pues, a ver. A ver, perdón.
perdóname. Vamos a este, creo que es. Ya, acá está. Mira, te voy a mandar un texto del cual van a analizar principalmente, pues, un capítulo, nada más. Y los capítulos acá son cortos, o sea, son de 20 páginas. Pero este ya es para el trabajo ya de Ramsés. Acá se los voy a enviar en el chat. Acá está. Ya. Ahí lo tienen en el chat. Los que gustan también se lo bajan. ¿Sí? Y ahí, yo creo que de la introducción sí, la introducción, el movimiento, ¿no? Suficiente con eso, ¿no? ¿Sí? Acá está. Sería pues de la página 15 a la página 40, ¿no? Tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Para que puedas ver un poco con riqueza lo que viene con Ramsés. Pero este es para el trabajo final, este es el caso de ustedes específicamente. ¿Sí? Y así iremos trabajando, cada vez que un joven ahí me haga recordar, le mandamos, ¿no? Bien, ok, Francesca, listo. Entonces, la próxima semana tienen la de Ramsés, voy a ver si está acá. Vamos a ver si está en el sílabo la de Ramsés, si no para colgarla de una vez. ¿Ya? Creo que no, voy a colgarlo de una vez entonces, ¿ya? Vamos acá por acá. Añadir. Archivo. Seleccionar dispositivo. Aquí está, me permiten un momento. Escritorio, no, ¿dónde estás? Acá más abajo. Aquí está, labores. San Marcos. Esto está en... Ya, esto está en el sílabo, perdónenme. De una vez lo quiero ya colgar para ya. Esto está en el sílabo. Lo que pasa es que como le digo, trabajo con dos máquinas. A ver, ¿dónde es? Ya, acá está. ¿Cuál es la lectura de Ramsés? Perdónenme. Rodríguez, ya. Buscamos a Rodríguez. Ya, acá está. Le damos clic. Como es todo ahora, ¿no? Pucha, que antes todo era del chino, ¿no? Oye, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo está el chino? ¿Saben algo de él? El de las copias. O todavía nadie va a San Marcos, ¿no? No, profe, no creo. ¿Qué Pucha, estarán? pero, oye, ¿qué estarán, güey? Porque esta nota sí es feíta, ¿ah? O sea, es una cosa seria, esto es sin chamba, hermano. Los chinos le decían copia cuando yo estaba en San Marcos, ya saben su línea, ¿cuántos años tendrán los chinos? Muy buena gente, ¿no? ¿Cuántas veces me han fiado también, Dios santo? Bueno, ya no se les he pagado, no les debo por si acaso. Ya está, ya. Ahora sí lo voy a colgar. Ya, acá voy a dejar la separata, añadir. Puedo hacer enlace también, a ver. Aquí está. Copiar. Aquí está. Añadir enlace. Y por si acaso, también lo voy a dejar acá. Labores. San Marcos. Y aquí está, Ramsés. Subir. Y listo. Ya está, tienen el enlace y tienen el PDF. Voy a poner acá. ¿Sí? Compartir. Saludos. Les remito tanto el enlace, link, como el PDF de la lectura de la siguiente semana. Entonces, segundo, la imagen del poder. Representación del poder. Publicamos. Y listo. Ya está, jóvenes. Aquí está. Es un texto relativamente corto. ¿Cuántas páginas tiene? A ver. Bueno, no tan corto, ¿no? Ya no tienen que leer todo tampoco, ¿sí? O sea, pueden ver ustedes sobre todo la parte que nos interesa, la partida de la 35.
¿sí? La anterior es la parte histórica, ¿no? La 35 es la que nos interesa, ¿no? 35 hasta las conclusiones, pues, ¿no? Sí, más o menos estamos viendo ahí que son 29 páginas, ¿no? Que es la que nos interesa. Ya, jóvenes, la de Ramsés II, la imagen, entonces, está lleno de gráficos esto, ¿no? Todo es gráficos acá. Es bien bonita, me gusta mucho esta lectura, ¿no? Ahí lo ven a Ramsés, ¿no? Bien, bien, jóvenes. Entonces, ya está. Entonces sería todo, 6:03. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien, jóvenes? Sí. Están las separatas ya colgadas la próxima semana. Está ya la fecha de los trabajos, así que ya, listo, ¿no? No hay más que agregar. Tienen los PPTs, tienen su tarea, que le tienen que jalarla al Classroom, por favor, ¿ya? Y ya está. ¿Ok? Tienen la hora, tienen todo de jóvenes. Listo, ¿alguna pregunta, jóvenes? Recuerden, ¿ah? A ver, vamos a poner acá, voy a dejar de compartir. Desde la página que se trabaja, ahora te lo digo, dame un 20 segundos, contando, ¿ah? Contando. Desde la 35. ¿Sí? La otra, la parte histórica, también un poquito, pero me interesa ahora las imágenes, ¿no? Ya sí, al grupo, en general, el grupo sí tiene que darse pues su lectura ya de los textos, ¿no? Al grupo que va a trabajar eso en la fecha que ya está propuesta, ¿no? ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. ¿Qué más? A ver, chat. A ver, ya está. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Listo. Bien, entonces nos despedimos. Sí, oye, algún día a ver si nos vemos también los rostros, ¿ah? La próxima clase a ver un poco con los que se pueda también, pues, ¿no? Sí, porque siempre es bueno verlos. O en vez de la A, pongan la letra, pongan su fotito, ¿no? Para saber que estamos ahí en contacto. Bien, jóvenes. Alejandro, Ángel, Ángelo, Bruno, Eduardo, Francesca, Helder, Lucho, Omar, Renzo, Rodrigo. Nos vemos. Renzo, Rodrigo Quispe, nos vemos. No se olviden Alejandro y Ángela, por favor, perdón, Francesca, Francesca, me ayudan en eso del compañero, ¿no? Y luego me lo reenvían, porfa, ¿ya? Para ya completarlo. Ya, listo. Ok. Está bien, profesor, Ya, hasta luego. profesor. Ya, joder, gracias Alejandro, gracias Palau, gracias Francesca, nos vemos. Chao Hasta luego, Bruno. profesor. Bye bye, chao Hasta joven. luego, profesor. Hasta luego, gracias Renzo, gracias. Gracias Rodrigo, gracias Bruno, gracias. Parar, a ver. Luis Enrique, última, gracias, qué gusto, qué gusto. A ver, ¿cómo paró? Tengo primero, a ver, vamos a ver. Ya, 3 puntitos. Detener grabación. Detener.